Acuérdense por el dibujito, ABF está hacia abajo a 90 grados, D2 que está entre 1 y ABF, y está a 60 grados, pero también está hacia abajo, y D3 que está también a 120 grados y también está hacia abajo. Entonces por eso es representa la cara inferior del corazón. O sea, es acordarse del dibujito del plano de las derivaciones precordiales, o sea, las derivaciones precordiales y las derivaciones en el plano horizontal. Entonces van a poder localizar a medida que van dibujando y van entendiendo por qué. Entonces cuando hay una alteración en B3 y B4, una alteración en la cara anterior, o la cara lateral cuando es B5, B6, o derecha B1, B2, o inferior, ¿verdad? D2, D3 y ABF, ¿sí? Y finalmente entonces el intervalo QT. El intervalo QT, entonces, como les había mencionado, estandarizadamente tiene un valor que varía según las diferentes literaturas. A mí me gusta que es de 440 milisegundos en hombres y hasta 460 milisegundos en mujeres. Cuando este intervalo QT es mayor, hablamos de un intervalo QT prolongado, está asociado a la aparición de torsada de Pointes, que es una taquicardia ventricular maligna, y cuando es menor a 350, indistintamente para ambos sexos, hablamos de un QT corto, que también está relacionado a la presencia de arritmias ventriculares y muerte súbita, ¿sí? El QT, lo que tiene, o sea, el intervalo QT, puede variar con la frecuencia cardíaca. Lógicamente, cuando el paciente está en taquicardia sinusal, el intervalo QT es más corto. Y cuando el paciente está bradicárdico, el intervalo QT es más ancho. Eso no significa que de por sí el intervalo QT se encuentre prolongado, sino que justamente para poder quitar esa variabilidad que le da la frecuencia cardíaca al intervalo QT, se creó una fórmula que es la fórmula de Bécet, en donde se calcula el intervalo QT dividido la frecuencia cardíaca de RR. Es una fórmula constante en donde uno calcula entonces el intervalo QT, la distancia del inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, dividido la frecuencia cardíaca en este ejemplo, ¿verdad? Y ahí justamente calcula el QT corregido. El intervalo QT en sí uno calcula, pero más que nada para a partir de ahí calcular el intervalo QT corregido, que es el que tiene mayor valor justamente para hablar de un QT prolongado y un QT corto, ¿sí? Eso. Entonces, esos serían los diferentes pasos en el electrocardiograma, ¿verdad? Para poder interpretarlo. Entonces, siempre vemos nombre del paciente, calibración del papel, fecha, hora. Y luego ya vamos, ¿verdad? El ritmo regular, o las ondas, los complejos QRS son equidistantes entre sí, ¿sí? Es así en este electrocardiograma. Entonces, un ritmo regular. Presencia onda P, sí, la presencia onda P precede al QRS, asimismo también se puede ver eso, y también es positiva en la derivación de 2, como vemos acá, y es negativa en ABR. Entonces son los criterios: ritmo, regular, sinusal. Y luego ya vamos a calcular la frecuencia cardíaca. El más rápido, el método buscando el QRS que caiga en una línea grande. Acá, vamos a ver, encuentro 300, 150, 100, acá sería 75, esa es la constante de la primera fórmula que les había dado. Está entre 75 y 100 la frecuencia cardíaca, está más próximo a 100 que a 75, entonces la frecuencia cardíaca estará entre 90, 92 latidos por minuto aproximadamente. Si quieren hacer más exacto, cuentan el número de cuadritos pequeños, y dividen entre 1500, ¿sí? Entonces, eso, ritmo regular, sinusal, frecuencia cardíaca 92 latidos por minuto. Luego vamos a la onda P. La onda P generalmente se ve en D2 y en derivaciones B1 y B2. A veces puede no verse en las otras derivaciones, siempre en D2 y en B1, en B2 hay que buscarla. Y como dijimos, debe ser positiva en estas derivaciones y siempre negativa en ABR. La altura debe ser menor a 2,5 cuadritos, el ancho debe ser menor a 2,5 cuadritos, también esto está presente. Entonces, onda P normal. Luego vamos ya entonces al intervalo PR. El intervalo PR dijimos entre 0,12 y 0,20 milisegundos, es decir, entre 3 a 5 cuadritos, que aquí aproximadamente, bueno, es muy pequeño, más para mostrar por la foto, ¿verdad? Generalmente en papel, viendo es mucho mejor, mucho más didáctico, pero bueno, se ve que tiene menos de 5 cuadritos y más de 3, entonces un intervalo PR normal. Luego ya se ve el QRS,
la progresión generalmente de R más altas en B4, B5 y B6, que también se da. Y algo que no mencioné, ¿verdad? La duración del mismo. Debe durar menos de 3 cuadritos. Cuando dura más de 3 cuadritos hablamos de bloqueo de rama, que también voy a ir mencionando en una de las dos clases siguientes que vamos a tener, ¿verdad? Entonces el QRS no se encuentra ensanchado, hay progresión correcta de R en precordiales, ¿sí? Y luego ya vamos al segmento ST. El segmento ST se ven todas las derivaciones, en todas está isoeléctrico, ¿verdad? En todas las derivaciones, así mismo, y luego vemos ya la onda T. Que bueno, este es el electrocardiograma más normal que yo encontré en mi grupo en mi archivo de electros, porque bueno, casi todos son patológicos. Y bueno, la onda T acá lo que tiene es que es negativa, un poquito negativa, ¿se fijan? Negativa aquí en B5, en B6, prácticamente aplanada, ¿verdad? O un poquito negativa porque se encuentra hacia abajo, ¿verdad? En B5, B6 y también aquí en cara inferior, en D2, en ABF y en D3, ¿sí? Ondas T negativas, ¿verdad? Generalmente deben ser positivas en todas las derivaciones, excepto en ABR, que ya habíamos dicho, ¿verdad? Que es porque es opuesta, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más me falta? Igual el intervalo QT, que se va calculando, ¿verdad? Desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, dividido, ¿verdad? La raíz cuadrada de RR, nos tiene que dar entonces, si esta es una paciente, si es femenino, menor a 440, y si es masculino, menor a 460, para decir intervalo QT normal. Y lo último, yo generalmente dejo lo último porque es a veces lo más difícil, el eje. El eje en D1 está positivo y en ABF está positivo también, o sea, el eje está normal, está entre 0 a 90 grados, dirían algunos autores, o entre 0, o sea, perdón, menos 30 a 90 grados o menos 30 a 110 grados, según el autor o según la literatura que a ustedes les guste o vayan practicando más, ¿verdad? Y bueno, y eso. Y bueno, finalmente, para hablar de un electrocardiograma normal, también debe haber ausencia de algunas otras particularidades, como por ejemplo arritmias, como puede ser extrasístole, o a veces se puede ver dentro, o ritmo sinusal, salvas de TB, que son arritmias malignas, ¿verdad? O sea, no debe haber, aparte de lo que yo mencioné, nada más, ¿sí? Y bueno, o pausas, ¿verdad? Eso es generalmente lo que se puede ver anormal dentro de un electro. Pero nada de eso debe haber si es que hablamos de un electro normal, ¿sí? Bueno, este sale un poquito borroso. Y esto yo no quiero quedar más que nada el eje. Acá, por ejemplo, el eje, para que tengan en cuenta, D1 es positivo y ABF es negativo, ¿verdad? Entonces, el electrocardiograma. D1 es siempre positivo hacia acá y ABF es siempre negativo hacia acá. Entonces, D1 es positivo, o sea, se encuentra hacia aquí el eje, ¿verdad? A esta zona. Y ABF es negativo, o sea, se dirige hacia acá. Entonces, el electrocardiograma probablemente, si es que no está todavía en menos 30 y está más hacia esta zona, el eje está ya desviado a la izquierda. Para que tengan nomás un ejemplo. El resto no miren, vean más que nada de 1 positivo, ABF negativo. Entonces está entre entre 0 y menos 90, y si está más allá de menos 30, en esta zona está entonces el eje desviado a izquierda, ¿sí? Y otro último electro para terminar un poquito, siempre lo primero, nombre del paciente, fecha, hora, calibración del papel, y yo siempre miro también ABR. Acá ABR está positivo. Entonces, lo que hay que siempre pensar es una colocación invertida de los electrodos, o si bien también puede existir con por qué razón va a ser positivo hacia ABR, porque el eje mayor se va a dirigir hacia ABR, entonces va a haber lo que se llama una dextrocardia, porque probablemente la mayor actividad eléctrica está a derecha. ¿Y cuál es una de las causas por la que el eje esté desviado a derecha? Por la desviación justamente del corazón hacia esa zona. En la dextrocardia, además del ABR negativo, lo que se ve es totalmente lo opuesto que habíamos mencionado, la morfología típica en precordiales. Generalmente la onda R es pequeñita en B1 y es más alta en B6. Y acá pasa justamente lo opuesto, es pequeñita en B6 y se va alejando, porque en vez del corazón dirigirse la actividad hacia esa zona, se dirige hacia esa zona.
Entonces se va alejando de B6 y es más próxima la onda R hacia B1. Por eso existen las ondas R altas a ese nivel. Entonces, para hablar de electrocardia, no solamente tiene que ver usted ABR positivo, sino que también tiene que acompañarse de la variabilidad de las derivaciones precordiales también. Y si tienen la duda, le repiten su electro y corroboran justamente que estén bien colocados las derivaciones, ¿sí? Eso. Y bueno, eso es más que nada lo que sería el electrocardiograma normal, ¿verdad? Es muy teórico de repente.